Me permito leer una breve semblanza de su CBU. El doctor Lara es ingeniero en sistemas de producción agropecuaria por la Universidad Veracruzana. Tiene una maestría en producción agroalimentaria en el trópico por el Colegio de Posgraduados. Así también tiene un doctorado en fisiología vegetal, también por el Colegio de Posgraduados. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2015. Actualmente es investigador en el Departamento de Biociencias, Agrotecnología del Centro de Investigación de Química Aplicada en Saltillo, Coahuila. Participa en proyectos para emplear imágenes de drones, modelos de aprendizaje automático para optimizar prácticas como el riego, la fertilización y el control de plagas y enfermedades. Es autor y coautor de diversas publicaciones científicas y colaborador en proyectos orientados al desarrollo agrotecnológico de sistemas agrícolas en el país. Su línea de trabajo se centra en el desarrollo de sistemas inteligentes para la colecta, monitoreo y análisis de datos en agricultura, integrando inteligencia artificial para optimizar procesos y mejorar la toma de decisiones en sistemas agrícolas intensivos. El título de la conferencia es De la tierra a la nube, inteligencia artificial en la agricultura 4.0, retos y perspectivas para el campo mexicano. Un aplauso para el doctor. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias también por la invitación a este importante evento. Bien decían hace rato, 30 años haciéndolo de forma consecutiva se dice fácil, pero es un trabajo loable. Entonces, me siento profundamente honrado por estar acá. Se mencionaba que uno de los objetivos de este evento pues era enganchar a los jóvenes a la ciencia, a la tecnología, a este mundo que es fascinante. Y déjenme decirles que yo fui uno de esos jóvenes. Mis primeras incursiones, mi primer interés en la ciencia fue justamente en una reunión del INIFAP hace ya muchos años, ¿verdad? Y pues desde ese entonces aquí estamos. Entonces, agradezco mucho la invitación y vamos a arrancar, vamos a entrar en tema. Vamos a ver primero cuáles son los antecedentes, cuál es la importancia de la agricultura en el mundo actual. Sé que todos aquí estamos relacionados de una u otra forma con la agricultura, pero vamos a poner algunas ideas en contexto para poder presentar hacia dónde vamos desde el punto de vista nuevas tecnologías aplicadas a los sistemas agrícolas. Vamos a ver qué cosa es la inteligencia artificial. Está muy de moda, es un término que se utiliza mucho, es una tecnología muy en boga, se está aplicando actualmente a los sistemas agrícolas y es importante que sepamos qué es, pero sobre todo más que conocer qué es, vamos a entrar un poquito en cómo funciona la inteligencia artificial. Ese es un tema importante, necesitamos entenderlo para poder plantear algunas perspectivas. Vamos a ver algunos ejemplos de aplicaciones que ya existen actualmente, que se han desarrollado de inteligencia artificial en los sistemas agrícolas y cuáles serían los retos de estas nuevas tecnologías, las perspectivas de estas nuevas tecnologías, particularmente en el campo mexicano. Entonces, estos son los puntos que vamos a abarcar. Si ustedes me permiten, quisiera iniciar platicándoles rápidamente en un par de diapositivas de dónde vengo. Yo estoy trabajando actualmente, estoy adscrito al Centro de Investigación en Química Aplicada. El Centro de Investigación es un centro de investigación que antes era CONACYT, ahora es la Secretaría. Y dentro del Centro de Investigación en Química Aplicada, tal y como su nombre lo indica, pues se hacen muchos trabajos relacionados con química aplicada. Hay materiales avanzados, polímeros sobre todo, pero hay un departamento que es donde yo estoy trabajando, que es el Departamento de Biociencias y Agrotecnología. Ese departamento se divide en biociencias, que se ve toda la parte genómica y metabolómica de los sistemas agrícolas, y la parte de agrotecnología.
En la parte de agrotecnología, nosotros lo que hacemos es desarrollar sistemas, sobre todo sistemas de control, sistemas autónomos aplicados principalmente a invernaderos, pero también a otros sistemas agrícolas. Entonces nosotros diseñamos desde cero esos sistemas, tanto desde el punto de vista el sistema en sí, como incluso el hardware. Vamos a ver algunos ejemplos de eso. En el SICA tenemos alguna infraestructura. El SICA está en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Eso es un desierto, a comparación de Tabasco. Por supuesto que Coahuila es un clima totalmente diferente. Los retos de producción allá son muy diferentes a los que hay aquí. Enfrentamos diferentes problemas. Y entonces es muy común que se utilice en producción bajo invernadero. En particular, hemos desarrollado algunas tecnologías para el control automático de los invernaderos. En los desiertos puede hacer mucho calor o puede hacer mucho frío, entonces desarrollar este tipo de sistemas es un reto desde el punto de vista técnico porque pues, nos enfrentamos a condiciones muy adversas. Hemos desarrollado también algunos sistemas de control que se utilizan para optimizar la cantidad de luz. Hacemos estudios a nivel fisiológico del efecto de la luz artificial sobre diferentes plantas y desarrollamos los algoritmos de control para poder hacer que esas plantas optimicen todos sus procesos. Entonces, bueno, eso es a manera de presentación, eso es el SICA, ese es el Departamento de Biociencias y Agrotecnología. Si ustedes están interesados, sería un honor para mí recibirlos por allá, con mucho gusto lo haré, pueden encontrar mucha información en la página de internet, pero bueno, es simplemente el contexto de ahí vengo yo, para que sepamos todos. Bueno, vamos a platicar sobre la inteligencia artificial en la agricultura. ¿Cuándo empezó la agricultura? La agricultura tiene una historia de apenas, relativamente reciente, 10,000 años. ¿Por qué digo apenas 10,000 años? Porque la aparición de los primeros Homo, del género Homo, de los primeros hombres, fue hace 2.5 millones de años. Hace más de casi 2 millones de años, esos homínidos migran. Hace 300,000 años aparecen los que son de nuestra especie, 300,000 años. El género Homo sapiens aparece hace 300,000 años. Apenas hace 50,000 años el género Homo empezó a desarrollar sistemas de colaboración. Nos pusimos de acuerdo en cómo hacerle para cazar mejor, en cómo hacerle para desarrollar tecnología. Desarrollamos muchas herramientas cognitivas. Se considera que fue una revolución cognitiva. Desarrollamos muchas herramientas que nos permitieron eventualmente llegar a desarrollar los sistemas agrícolas. Pero los sistemas agrícolas tienen apenas 10,000 años, que es poco en comparación con toda la historia del género Homo. En esos 10,000 años está concentrada casi toda la historia que conocemos. En esos 10,000 años, fíjense, el descubrimiento de la agricultura en la región del Medio Oriente, hace 10,000 años, el arroz en China, 7,000 años, 6,000 años la expansión por toda Asia de los sistemas agrícolas, maíz en Mesoamérica, 5,000 años, la papa en los Andes que dio origen a la civilización inca, 2,000 años. Entonces, si se dan cuenta, casi toda la historia que conocemos está alrededor de esos 10,000 años. El descubrimiento de la agricultura representó un hito tecnológico en ese momento en la sociedad. El trabajo tal y como lo conocemos surgió ahí, durante esos 10,000 años. Se necesita mucha energía humana para poder sembrar, se necesitan muchas horas hombre y el trabajo empezó ahí. Nos tuvimos que organizar para poder establecer los sistemas agrícolas y todo lo que conocemos gira alrededor de ese pequeño, muy pequeño periodo de la historia, ¿sí? En comparación con toda la historia que tiene el Homo como especie. Ahora, si en términos de número de personas, realmente el descubrimiento de la agricultura no representó un incremento poblacional importante. Ahí tenemos que hace 300,000 años y al momento de descubrir la agricultura hace 10,000 años, o sea, la población sí iba aumentando, sí nos volvimos más hábiles, sí nos reproducíamos, pero el descubrimiento per se de la agricultura no ocasionó un incremento importante en la población humana. A pesar de que hace 10,000 años descubrimos la agricultura, pues no pasó nada en términos de número de personas. En términos de número de personas, el descubrimiento per se de la agricultura no ocasionó una mayor cantidad de seres humanos.
Pero miren lo que pasa después. Durante los primeros años de la agricultura, durante esos que les mencionaba yo hace 7,000 años, con el descubrimiento del arroz, incluso todos los sistemas agrícolas primitivos no eran fáciles. Había plagas, había enfermedades, se empezaron a padecer diferentes problemas que tenían que ver con esa nueva tecnología. O sea, la agricultura era algo muy nuevo y tuvieron que pasar miles de años antes de que el ser humano comenzara a dominar esa tecnología para los fines que los seres humanos querían. Antes de la aparición de la agricultura, los seres humanos vivían en grupos más o menos de 60, 150 personas. Después de que apareció la agricultura, de repente eso cambió, porque se pudieron congregar alrededor de los sistemas agrícolas comunidades que iban de cientos a miles de personas. Eso generó nuevos retos, generó nuevas condiciones, generó nuevas tecnologías. La agricultura pudo por fin, si bien no alimentar a todos, porque esa fue la verdad, al principio la agricultura no podía alimentar a todos, porque era una tecnología nueva, porque no se conocían muchas cosas, pero sí pudo congregar a muchas personas en comunidades. Tal que eso ocurrió así durante mucho tiempo, y aproximadamente hace 1800 años de la era contemporánea, ocurre una impresionante explosión demográfica, sin precedentes. Jamás se había visto, nunca se había visto esto en la historia de la humanidad. De repente algo pasó y las poblaciones pasaron de ser unos cuantos millones a ser miles de millones. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que aumentó la población humana realmente no fue la cantidad, no fue el descubrimiento per se de la agricultura, sino la tecnología que se pudo aplicar a la agricultura. Nos pudimos organizar, nos pudimos sentar sobre la mesa a plantear nuevas ideas y se descubrieron muchas tecnologías que cuando se aplicaron a los sistemas agrícolas permitieron una sobreproducción de alimentos. Eso permitió generar la especialización del trabajo, permitió generar muchas condiciones necesarias para que la tecnología se incrementara a un grado tal que nos permitió un excedente extraordinario en cuanto a producción de alimentos. Aquí menciono algunas de las tecnologías que definitivamente marcaron un antes y después. Muchas de ellas ahora sabemos que pueden ocasionar problemas ambientales y que tienen sus bemoles, pero en ese momento era algo totalmente innovador y fue algo que nos permitió mantener una producción elevada de alimentos durante mucho tiempo. La agricultura, sin duda alguna, permitió una labor muy importante que fue la especialización del trabajo. Antes, cuando éramos cazadores y recolectores, pues algunas personas tenían que ir, o bueno, cada quien tenía que ir a conseguir su propia comida, tenía que ir a cazar sus propios mamuts, ¿verdad? Con los sistemas agrícolas avanzados tecnológicamente, entonces no todos se tenían que dedicar a conseguir comida, los agricultores lo hacían mientras los demás se dedicaban a otras cosas. La especialización del trabajo generó nuevas tecnologías, generó nuevas formas de producir y finalmente todo ese conjunto de tecnologías permitió aumentar a la población humana a los niveles que hoy tenemos. Si bien el descubrimiento de la agricultura no fue per se el acontecimiento más importante en el incremento de la población humana, sí sentó las bases para organizar a la sociedad y permitirle a esa sociedad crear nuevas formas de producción, nuevas tecnologías que a su vez originaron a la cantidad de personas que hoy día tenemos. Todos sabemos que ya somos prácticamente 8,000 millones de personas. Se estima que el 15 de noviembre, según los modelos matemáticos, ¿verdad? El 15 de noviembre del 2022 nació la persona número 8,000 millones en el mundo. Nunca habíamos sido 8,000 millones en el mundo, en este planeta, jamás. De los 300,000 años que lleva el Homo sapiens aquí, jamás habíamos llegado a ese nivel poblacional. Los sistemas agrícolas han permitido producir comida para esos 8,000 millones de personas. Entiendo que hay muchos lugares del mundo donde hay actualmente hambre, pero ese es un tema más que de producción, de distribución de los alimentos. Esa es la realidad.
Lo cierto es que actualmente la tecnología sí nos permite producir comida para ese número de personas. Dicho eso, se considera que hay 4 o 5 pasos muy importantes en la agricultura que nos han llevado hasta acá, que nos han llevado al momento que vivimos. Desde los sistemas de caza y recolección hasta la agricultura en superficie, la primera estrategia que tuvieron los seres humanos para aumentar el rendimiento fue sembrar más. Simplemente sembraban más. Después se desarrollaron los arados, se comenzó a involucrar sistemas de riego, se incluyó la máquina de vapor. Imagínense el hito tecnológico que representó en su momento una máquina de vapor que sustituía a la fuerza humana muchas veces. Después vinieron los fertilizantes, los plaguicidas, toda la tecnología de la cual hoy día somos usuarios y que ustedes aprenden incluso en las universidades y que yo también aprendí en las universidades, pues esa misma tecnología es la que estamos ocupando y es la que usamos básicamente actualmente. Existe en el horizonte, se vislumbra ya la incursión muy importante, muy fuerte de la agricultura que se llama 4.0. Este nombre se toma de otras industrias. En otras industrias, la industria 4.0 lo que busca es básicamente automatizar procesos. En la agricultura se copia ese término y se comienza a utilizar para referirse a la agricultura basada en sistemas autómatas. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de eso, pero la agricultura 4.0, cuando se mezcla con la inteligencia artificial, vislumbra un cambio totalmente de rumbo, un cambio total de dirección en muy poco tiempo. Lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas es explicar en qué puede consistir ese cambio para que estemos preparados y poner sobre la mesa las cuestiones que nosotros como profesionales de la agricultura debemos de considerar. Como ya mencionamos, los sistemas agrícolas con la tecnología que actualmente usamos, fertilizantes, plaguicidas, etcétera, esa tecnología pues ha generado retos también. Ahora nos enfrentamos a hacer uso eficiente del agua. Todos aquí estudiamos en la universidad cómo lo hacemos para ahorrar agua, cómo lo hacemos para mejorar las prácticas de control de plagas, incluso prácticas ecológicas, manejos integrados. Hemos estado estudiando eso, porque son los retos que se nos presentan en los sistemas agrícolas. Tenemos que producir muchos alimentos para 8,000 millones de personas y esos alimentos deben ser además inocuos, deben ser sin riesgo a la salud humana. Eso es lo que a los agrónomos se nos exige. Tenemos además que enfrentar o lidiar con el hecho de que el clima en nuestro planeta está cambiando. Las razones pueden ser polémicas, esa sería otra presentación, pero el hecho de que el clima está cambiando es un hecho. Entonces tenemos que lidiar con ese problema. Entonces la agricultura enfrenta retos sin precedentes, en un contexto donde hay una cantidad de humanos sin precedentes. Esa es la situación actual de la agricultura. Pero la agricultura tiene 10,000 años. La inteligencia artificial, si bien nos va, podemos decir que tiene 100 años. Muchos me van a decir, no es cierto, tiene menos. Podemos exagerar y decir que tienen 100 años porque los algoritmos que se utilizan hoy día para hacer inteligencia artificial realmente fueron planteados a mitad del siglo pasado. Nada más que a mitad del siglo pasado no había procesador suficiente para poder ejecutar esos algoritmos. Ahorita ya los hay. Entonces podemos decir que la inteligencia artificial tiene aproximadamente 100 años. Ahora, el uso de la inteligencia artificial en la agricultura no llega ni a 50 años. Estoy exagerando, cuando puse 50 años dije, exageré. No, es muchísimo tiempo. En realidad es algo muy, muy nuevo. ¿Ok? Entonces estamos ante una nueva tecnología totalmente diferente que nunca antes habíamos utilizado y que esa tecnología tiene que generar retos que tenemos que abordar. Porque los que saben sobre agricultura en este momento, pues somos nosotros. Entonces es responsabilidad de nosotros abordar estos temas, ponerlos sobre la mesa y decidir en un momento dado qué rumbo debería llevar la agricultura cuando se utilizan estos sistemas.
está avanzando o se está utilizando en los sistemas agrícolas. Lo sabemos por el espacio que ocupa, porque como vamos a ver más adelante, los sistemas de inteligencia artificial ocupan una cantidad masiva de datos. Entonces, para guardar esos datos, pues se ocupa infraestructura. Entonces, apenas en el año 2004, imagínense que estamos hablando de una historia de agricultura que tiene 10,000 años, y aquí empezamos en el año 2004, ¿sí?, con 0.16 megawatts por hectárea. O sea, en el 2004 se ocupaba muy poquito espacio para guardar los datos agrícolas, muy poquito espacio. 2017 inician las imágenes de drones en la nube. Ahora la mayoría del procesamiento de las imágenes que vienen de drones se hace en la nube, y se empezaron a ocupar 190 megabytes. Fíjense cómo subió exponencialmente. Para el 2020 se estiman 768 megabytes por hectárea. ¿Cuál fue la diferencia? En que ahora esas imágenes se analizan utilizando sistemas de inteligencia artificial y que están en la nube, tanto las imágenes como el sistema. O sea, todo está en la nube. Más adelante vamos a ver acerca del Internet de las Cosas un poquito, vamos a platicar sobre eso, pero lo cierto es que la agricultura comienza a volverse usuario masivo de datos. Se pueden generar una cantidad impresionante de datos en los sistemas agrícolas y se están comenzando a usar, y nos damos cuenta por el espacio que ocupan. Ahora bien, ya sabemos que la inteligencia artificial está incursionando en la agricultura. Vamos a platicar ahorita sobre qué cosa es la inteligencia artificial. Más allá del término de moda que todos hemos escuchado, vamos a meternos un poquito en detalles técnicos en las siguientes diapositivas para que todos podamos entender qué cosa es y cómo se puede utilizar la inteligencia artificial en la agricultura. Para empezar, si ustedes intentan buscar o intentan comprender la palabra inteligencia, resulta que nuestro único referente somos nosotros, porque no conocemos otra cosa inteligente además de nosotros. O sea, la palabra en sí, inteligencia, se origina de nosotros. O sea, nosotros somos el único referente que existe para esa palabra. Pero si buscamos cuáles deberían ser las características de algo que se considera inteligente, pues la mayoría de los autores encuentran ese conjunto de características. Lo primero es que debe de percibir el entorno. Insisto, esta definición viene de nosotros. Entonces, algo inteligente debe percibir el entorno. Nosotros percibimos el entorno. Sabemos si hay calor, si hay frío, etc. Debe de tener capacidad de aprendizaje, lo que sea que eso signifique. ¿Entienden qué complejo es definir aprendizaje para algo distinto a nosotros? Es algo muy complejo. Podemos hablar 2 horas acerca nada más acerca de qué es aprendizaje. En general, aprendizaje, o una de las características que tiene el aprendizaje, es la búsqueda de patrones, ¿ok? Buscamos patrones. Los seres humanos somos muy buenos buscando patrones. Si ustedes se acercan la mano al fuego, seguramente lo hicieron cuando eran niños, se quemaron y jamás lo volvieron a hacer, porque encontraron un patrón. Siempre que yo acerco la mano al fuego, me quemo, ¿verdad? El aprendizaje tiene esa característica, busca patrones. Con esos patrones, con esa capacidad de aprendizaje, deberíamos de generar nuevas ideas. A eso se le llama razonar. Insisto, parte de nuestra propia definición. También podemos hablar 2 o 3 horas acerca del contexto de esta palabra. Con eso deberíamos de resolver problemas, tomar decisiones, y el último piquito de la pirámide es que un sistema inteligente debería de poder interaccionar con el medio. Esas son las características que tendría que tener. Nosotros hacemos todo eso, ¿ok? Por eso la palabra inteligente es de nosotros. Ahora, cuando a mitad del siglo pasado, 1950, 1960, se planteó la posibilidad de crear inteligencia artificial, porque por esos años se plantea el asunto, lo que se trataba de hacer en aquel entonces era de crear una máquina que haga cosas que si la hiciera un humano requeriría inteligencia, ¿ok? Entonces, la inteligencia artificial intentaba imitar o emular
a nuestra propia inteligencia. ¿Por qué razón? Porque no tenemos otra definición mejor para inteligencia que no sea la de nosotros mismos. Entonces, la inteligencia artificial nace como un intento de imitar a las capacidades humanas para hacer tareas. Por eso se le llama inteligencia. Y artificial porque nosotros hicimos esas máquinas. ¿Ok? Esa sería la definición. La inteligencia artificial cumple con todo eso que está ahí. Es algo que ahorita vamos a analizar. Cuando nosotros decimos que aprendemos algo, en realidad nosotros aprendemos en base a nuestras experiencias, en base al contexto social, en base a una comprensión del fenómeno. Eso ocurre con nosotros, ¿ok? Nosotros aprendemos así. Insisto que esta es una palabra compleja, pero nosotros así aprendemos. En el caso de las máquinas, en el caso de la inteligencia artificial, ¿qué es? Son solamente algoritmos, son procesos de cómputo y son básicamente patrones matemáticos. ¿Ok? Toda la inteligencia artificial es la búsqueda de patrones matemáticos y ahorita lo vamos a ver. O sea, vamos a ver realmente cómo funciona, en qué consiste esa búsqueda de patrones matemáticos. Pero toda la inteligencia artificial, todo lo que hay, está alrededor de eso, en la búsqueda de patrones matemáticos. Si a esa búsqueda de patrones matemáticos deberíamos de llamarla inteligencia, es algo que actualmente está muy en debate. Hay muchos autores, y sinceramente yo coincido con todos ellos, que mencionan que no debería de llamarse la inteligencia, que deberíamos de buscar una palabra distinta para este fenómeno que estamos nosotros creando. Pero no debería ser inteligencia porque la inteligencia es la de nosotros. Con esto no quiero decir que la inteligencia artificial funcione mejor o peor que nosotros, solamente funciona diferente. Y es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Miren, les quiero explicar en 2 o 3 diapositivas, para que esto que les estoy diciendo quede así como más claro, cómo funciona la inteligencia artificial. ¿A qué me refiero cuando digo búsqueda de patrones matemáticos por medio de algoritmos? Miren esta tabla en donde vienen casos de estudiantes, ¿verdad? Estudiante A, B y C, y vienen las horas que ese estudiante estudió y las horas que ese estudiante durmió, y como resultado si pasa o no pasa el examen. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, pero vamos a poner este ejemplo. Tenemos un nuevo estudiante que dedica una cantidad determinada de horas de sueño y horas de estudio, y no sabemos si este estudiante va a pasar o no. Ustedes viendo la tabla, como son capaces de razonar y como son inteligentes, podrían decirme, no me lo digan, pero podrían decirme, yo creo que sí pasa o yo creo que no pasa. ¿Ok? Ustedes podrían hacer ese ejercicio de razonamiento, ¿vale? Una computadora no puede hacer ese ejercicio de razonamiento igual que ustedes. Una computadora necesita patrones matemáticos, no el razonamiento que ustedes están usando en este momento. Vamos a ver qué patrones matemáticos podemos usar aquí. En particular, hay un método en inteligencia artificial que se llama el método de los mejores vecinos. Es el método más simple que hay en inteligencia artificial. Muchos autores dicen, eso ni debería considerarse como inteligencia artificial porque es muy simple, es algo muy simple, pero por eso se los presento aquí. La intención es que quiero que vean cómo funciona esto. Entonces, ese método de mejores vecinos se basa en lo siguiente. Ese que está ahí tiene el letrero de nuevo, ese es el nuevo estudiante, ¿verdad? Ese es el estudiante que no sabemos si va a pasar o no el examen utilizando esa cantidad de horas de estudio y esa cantidad de horas de sueños, no lo sabemos, pero lo que hacemos es calcular la distancia euclidiana. ¿Por qué la distancia euclidiana? La distancia euclidiana es la distancia entre 2 puntos, es la línea recta que une 2 puntos. Esa distancia la propone Euclides, 300 años antes de Cristo. René Descartes la mejora, propone una fórmula, las computadoras utilizan esa fórmula y calculan la distancia y dicen, pues la distancia que hay de un punto a otro, ¿sí? Me fijo en los que están más cerca. Si los que están más cerca de mi estudiante reprobaron, pues quiere decir que él también va a reprobar. Y si los estudiantes que están más lejos de esos estudiantes, pues no aprueban. Entonces,
podemos generar una zona de aprobados y una zona de reprobados. ¿Sí o no? Nada más con las distancias euclidianas. ¿Qué necesitamos hacer? Calcular las distancias euclidianas. Es un patrón matemático, no es el razonamiento que ustedes utilizaron. Con ese método yo podría determinar zonas a partir de las cuales los estudiantes aprueban o reprueban. A este método se le llama el método de los mejores vecinos, se utiliza mucho en inteligencia artificial. Pero aquí tenemos 4 datos. Lo hice a propósito así para que ustedes vean o lo pudieran razonar. En la práctica jamás tenemos 4 datos, jamás, siempre tenemos muchísimos más datos. En la práctica podríamos tener este escenario, podríamos tener miles o millones de distancias euclidianas y la computadora buscaría las zonas en donde se encuentren los estudiantes aprobados o reprobados. Si ustedes ponen esto en un contexto agrícola, pues estas serían las zonas donde hay plantas estresadas, no estresadas, con mucho nitrógeno, con poco nitrógeno, todo basado en el cálculo de las distancias euclidianas. Así es el método, así funciona. En este caso, tenemos X y Y. Nosotros, los agrónomos, somos buenísimos trabajando con gráficas en X y Y, porque siempre tenemos nuestra Y, que es la variable respuesta, y cualquier cosa que le pongamos abajo, pues eso es lo que nosotros estudiamos. Y todo el conocimiento agrícola que tenemos actualmente, mucho viene de esta técnica. Tenemos un X contra un Y, hacemos todas las pruebas, hasta inventamos diseños experimentales y echamos a andar nuestra imaginación y creamos conocimiento. Eso es cierto. Pero piensen que en la práctica, el crecimiento de una planta, por ejemplo, nunca depende solamente de una variable. Siempre hay un conjunto de variables que afectan al crecimiento de una planta. Nosotros como agrónomos quitamos todo ese ruido. Cuando hacemos un diseño experimental, decimos, pues yo nada más voy a probar nitrógeno, ¿verdad? Todo lo demás que pase a mí no me interesa, lo voy a estandarizar, voy a hacer que todo quede igualito y con eso yo nada más voy a estudiar nitrógeno. En la práctica, en la naturaleza, no funciona así. En la naturaleza tenemos generalmente más de una variable. Imagínense que tuviéramos 3 variables. Si tuviéramos 3 variables, el método se vería así. Y tendríamos que calcular la distancia euclidiana desde un punto hacia todos los demás en un espacio de 3 dimensiones. ¿Ok? Así se vería. La computadora lo hace. Imagínense que tengamos 1 millón de datos, pues serían 1 millón de distancias euclidianas que tendríamos que calcular en un espacio de 3 dimensiones, ¿verdad? Ahora, insisto, en la práctica esto no es así. Póngase a pensar en una planta que está fertilizada, pero nada más los elementos que una planta necesita como esenciales son 17, por lo tanto tendríamos 17 dimensiones, ¿verdad? Si nada más quisiéramos estudiar nutrientes y si quisiéramos estudiar la relación de la planta con la temperatura, con la humedad relativa, con todo lo demás, tendríamos n cantidad de variables, ¿verdad? Podríamos calcular las distancias euclidianas de esa n cantidad de variables en un espacio n dimensional. Sí se podría. ¿Tiene caso graficarlo? Ni siquiera se puede. Las gráficas que nosotros somos capaces de comprender se acaban en 3 dimensiones. Pero este método puede ser aplicado en un espacio n dimensional, donde tenemos muchas variables que pueden ser utilizadas para simular diferentes procesos del crecimiento de una planta. Imagínense la cara de Euclides y de Descartes. 300 años antes de Cristo, fíjense, Euclides propone la distancia que lleva su nombre 300 años antes de Cristo. Descartes propone la fórmula más o menos en el año 1600 y algo, no me acuerdo. Fíjense, tuvieron que pasar 900 años para que Descartes aplicara lo que hizo Euclides. Hablando de aplicar este método a inteligencia artificial, es todavía mucho más reciente. En 1951, un trabajo de la Fuerza Aérea Norteamericana propone el método basado en distancias euclidianas en proximidad de datos. Propone ese método para clasificar cosas, ¿no? Entonces dice, si un dato, si un objeto es rojo, y todos los que están al lado son rojos. Si yo pongo un dato nuevo ahí, seguramente es rojo.
Básicamente en eso se basa el método. Se propuso en 1951. En 1951 no había procesadores capaces de calcular millones de distancias euclidianas en n espacios dimensionales. Era imposible, no había. Pero el método se planteó como un ejercicio intelectual. Se hizo, ¿no? En aquel entonces los departamentos de inteligencia artificial no son lo que son ahorita. Eran algo teórico totalmente. Era algo que a lo mejor algún día se pudiera hacer. Pero en ese momento no había las herramientas tecnológicas para poder hacerlo. 1975, fíjense cuántos años pasaron desde René Descartes y Euclides hasta 1951, casi 1000 años, y apenas en 20 años después, cuando empieza a haber más procesadores, se propone algoritmos completamente nuevos para la búsqueda de distancias euclidianas y patrones matemáticos en una cantidad de n dimensiones. Actualmente esos algoritmos están disponibles, son gratis y se pueden correr prácticamente en cualquier computadora, por muy sencilla que sea. Este método es de los menos costosos computacionalmente. En el 2017 aparece un algoritmo que es capaz de manejar billones de vectores. Un vector sería una distancia euclidiana y ese algoritmo es capaz de manejar billones. Por lo tanto, podemos encontrar patrones matemáticos sumamente complejos en cualquier conjunto de datos. Aquí les presento apenas un ejemplo de cómo se podría utilizar este método, pero no es el único, hay otros. Pero cómo se pudiera utilizar, ¿no? Aquí tenemos, esta es una imagen de un maíz, es una imagen que tomamos con un dron multiespectral. La intención era detectar en qué lugares la planta tenía menos agua y en cuáles lugares tenía más agua, o sea, detectar el estrés hídrico en plantas de maíz que estaban sometidos a diferentes condiciones de humedad. Y para eso utilizamos las imágenes. Pónganse a pensar que en ese caso esa imagen tenía algo así como 5000 por 4000 píxeles. Cada píxel representa un dato y teníamos diferentes capas de la imagen. Entonces, estamos hablando de millones de datos y si ocupamos el método de las distancias euclidianas para clasificar a las plantas que están bajo estrés y las que no están bajo estrés, pues estaríamos hablando de una locura de distancias euclidianas. Mismísimo, no le hubiera dado la vida a Euclides para calcular tantas veces su propia distancia. Es una cantidad inmensa de datos, pero las computadoras actuales sí pueden manejar este volumen de información. Usamos esas imágenes, metemos todas esas imágenes al método de los mejores vecinos. Para este trabajo aproximadamente se calcularon 588 millones de distancias euclidianas, eso fue lo que estimé yo que se necesitó para poder echar a andar ese modelo. El modelo mostró una exactitud aceptable, no sé si se ve ahí, más o menos es como del 80%. Eso quiere decir que de cada 100 plantas le atinaba 80, o sea, 80 plantas, el modelo era capaz de discriminar plantas estresadas o con mucha humedad, poca humedad o baja humedad, con una precisión del 80%. Ese modelo aplicado a una imagen pues nos permitió calcular o hacer un mapa de la humedad en el suelo en un cultivo determinado. Fíjense, si yo hubiera tomado el valor de la humedad en el suelo por los métodos que se toman de toda la vida, que es el método gravimétrico, jamás hubiera podido hacer un mapa así, porque imagínense cuántas toneladas de suelo hubiera tenido yo que recoger, secar, procesar y todo para sacar la humedad, y luego hacer el modelo, sería una pesadilla. Con este método yo puedo generar un mapa con una precisión conocida, con una exactitud conocida de la cantidad de agua que hay en un momento dado en el suelo. ¿Ok? Entonces es una herramienta que resulta ser muy, pero muy útil. Sin embargo, ¿cuál es el inconveniente de esto? Yo puedo hacer el mapa y puedo saber, en cualquier parte del mapa, puedo estimar la cantidad de agua que hay en el suelo. Pero si yo me pongo a ver por qué es que en ese lugar
hay menos agua que en otro, eso no lo voy a poder saber, porque para eso tendría yo que saber, que haber calculado todas las distancias euclidianas que para ese píxel existieron, y eso es algo imposible. A estos modelos, por ese motivo, a estos modelos se les llama modelos de caja negra. Podemos echar los datos ahí y nos devuelve algo con mucha precisión, pero difícilmente podemos saber lo que ocurre adentro del modelo. En el enfoque de estadística clásica, X contra Y, pues ahí sí podemos saber, podemos decir, pues entre más nitrógeno, más rendimiento, pero en este caso no, porque son tantas variables y no podemos saber el efecto individual de cada una de las variables. Sabemos el efecto de todo, el conjunto, de todo el sistema, pero no de cada variable por separado. Ese es un inconveniente de este tipo de sistemas. Ahora, esto que viene ahorita es importante porque incluso hay hasta situaciones polémicas que vienen aquí, y es lo siguiente: yo tengo datos, los uso para un modelo de inteligencia artificial y obtengo un resultado. Hasta ahí no hay problema. ¿Cómo sé yo que eso que me está diciendo el modelo es verdad? O sea, ¿cómo yo puedo comprobar que lo que el modelo dice, que la cantidad de agua, que el rendimiento, que lo que sea que me diga el modelo, cómo puedo saber que es verdad si no tengo acceso al efecto individual de las variables? Es difícil, es un tema difícil. Los agrónomos no estamos acostumbrados a eso. Lo que se ha hecho para resolver este problema es que se han diseñado métricas. ¿Cómo funcionan? Y esto es importante. ¿Cómo sabemos que el modelo no está mintiendo? ¿Cómo sabemos que sí es cierto lo que estamos viendo? Lo que se hace es que cuando nosotros tenemos nuestro conjunto de datos, le escondemos, entre comillas escondemos, intencionalmente, escondemos un conjunto de datos, una pequeña cantidad de datos. Típicamente, no siempre, pero típicamente escondemos el 30%. ¿Ok? Entonces el 30% de los datos nosotros nos los guardamos y con el otro 70% entrenamos el modelo matemático. El 30% de los datos está escondido. Ya que el modelo se terminó de entrenar, en vez de meter los datos originales al modelo, metemos los datos que escondimos, a ver si es cierto que nos da lo mismo. Básicamente así funciona. Mediante ese método, mediante esa técnica, que se llaman técnicas de validación cruzada, somos capaces de estimar si el modelo está efectivamente haciendo o clasificando o determinando la variable de forma correcta. Este tema realmente es un tanto difícil de manejar porque en los sistemas agrícolas no estamos muy acostumbrados a ello, pero es algo que funciona muy bien. En los sistemas agrícolas estamos nosotros muy acostumbrados a manejar la estadística clásica. Calculamos nuestra F de tablas y nuestra F calculada, nuestro R cuadrado. En este caso no podemos hacer eso. Lo que tenemos que hacer son pruebas de validación cruzada para ver si efectivamente el modelo está prediciendo correctamente lo que nosotros estamos intentando predecir. Es algo complicado, pero es algo necesario en este tipo de cosas. Les voy a poner un ejemplo, digamos que real. Miren, les digo real porque ahorita van a ver las fotos y es un ejemplo real, es un trabajo que nosotros hicimos, por ahí anda publicado. En el caso de la fresa tiene una plaga muy importante, es Duponchelia. No me pregunten de insectos, yo no sé nada de insectos, pero sí me sé el nombre de la plaga, se llama Duponchelia. Esa plaga es importante en el cultivo de fresa. Los productores necesitaban un sistema que les alertara cuando llegara una sola de esas mariposas. O sea, el umbral de control para ellos era 1. Lo que se hace en en esta plaga, para el control de esta plaga, es que se le ponen trampas con feromonas. La plaga llega ahí y una persona, un técnico, va a la trampa y cuenta físicamente las mariposas que están ahí. El problema es que en la práctica, pues nunca van cuando cae la primera mariposa, siempre van cada semana, cada 15 días, es una bronca, no encuentran las trampas, se caen. Entonces nunca pueden hacer un control efectivo de la plaga. Nosotros diseñamos un sistema de inteligencia artificial que detecta las plagas. ¿Cómo le hicimos? Eso que está en ese cuadro, imagínense que es una trampa pegajosa, yo creo que todos estamos familiarizados con eso, es un pedazo de papel que tiene pegamento, la plaga llega ahí y se queda pegada.
En la práctica, no nada más llega la plaga, a veces llegan otros insectos, a veces llegan pedacitos de hoja, a veces llega basura, lo que sea. En la práctica es difícil controlar esa variable. Nosotros agarramos, colocamos varias trampas en campo con su pegamento, la feromona, y llegaba todo un zoológico ahí. De esas trampas que colocábamos, tomábamos fotografías más o menos cada 5 minutos. Generamos miles de fotografías. Todas esas fotografías las metimos a un sistema de inteligencia artificial y la computadora aprendió los patrones que tienen en común los insectos. ¿Qué tienen en común todos los insectos? Pues su área, todos los insectos son más o menos del mismo tamaño. Su perímetro, ¿ok? O sea, el perímetro también es algo común en los insectos. Si la especie cambia, cambia el área, cambia el perímetro, cambia el color, cambian un montón de parámetros matemáticos. Entonces, a partir de la foto, nosotros sacamos todas esas características que tienen los insectos, forma, tamaño, color, área, perímetro, un montón de variables. En total fueron más o menos 90 o 80 variables. Con esas entrenamos un modelo y fíjense, el modelo aprendió a identificar todos los que son insectos de los que no son insectos. Si se fijan en la imagen, le poníamos una letra, una X roja a los que eran insectos y una X verde a aquellos que no eran insectos de la especie o que eran otra cosa, pedacitos de hoja, luego llegaban ahí cucarachas, lo que sea, cualquier cosa que llegara, la computadora lo clasificaba. Pero se equivocaba, ¿no? Es normal, a veces se equivocaba. Es decir, clasificaba como insectos algo que no era un insecto y viceversa, ¿ok? Entonces, con las miles de fotos que tomamos de esos insectos y después de haber entrenado varios modelos, logramos, aplicando esta fórmula, calcular algo que se llama exactitud. La exactitud es el número de casos en los que la computadora logró atinar, logró acertar, logró diferenciar correctamente a la especie. En este caso no fue perfecto, tenemos una exactitud de 0.8. Y así se calculó con esa fórmula. Básicamente la fórmula que dice, ¿cuántas veces le atinaste del total de insectos que tienes? Básicamente eso dice. Así se construye esa métrica, ¿ok? Estas son las imágenes reales. Miren, la foto de arriba, así era común encontrar esas fotografías donde hay basurita, hay insectos incluso de otras especies. Y en la última foto, la computadora aprendió a identificar de forma automática los objetos que sí eran insectos de la especie que nosotros buscamos. ¿En base a qué? Tamaño, forma, color, área, perímetro, momentum, coeficiente de excentricidad, un montón de variables. Entonces, con todas esas variables, la computadora aprendió entre comillas, ¿ok? Aprendió entre comillas, pues son patrones matemáticos. Entonces, aprendió a identificar a los insectos. Con ese modelo entrenado, pues, se construyó esto. Esta es ya lo instalamos en una trampa de verdad, en campo. Y la trampa se queda ahí en campo, le pusimos un panel solar, la construimos, se queda ahí durante muchos días. Y cuando llega la primera mariposa, el sistema alerta por teléfono. O sea, literalmente le echa una llamada al agricultor y le dice en qué trampa cayó exactamente la plaga. Esa trampa está funcionando actualmente, está funcional y funciona así, utilizando métodos, patrones matemáticos, cosas que tienen en común todos los insectos de la especie de nuestro interés. Esto es por mencionarles un ejemplo, ¿ok? Vean que la inteligencia artificial son solamente la búsqueda de patrones matemáticos a partir de un gran conjunto de variables. Esta es la misma trampa que está instalada, se instaló en el estado de Guanajuato, esta trampa. Este es otro modelo. Fíjense, con esta diapositiva les quiero ejemplificar otra cosa. Este es un modelo de inteligencia artificial que lo que hace es detectar las zonas en donde el maíz está estresado, cuando tiene un déficit de pasión de vapor importante. Es decir, cuando las plantas no están transpirando porque les falta agua,
este sistema que está instalado a bordo de un dron detecta esas zonas específicas. Igual fue un modelo de inteligencia artificial entrenado ex profeso para ese fin. El modelo que utilizamos fue una red neuronal. Fíjense, para empezar, esa gráfica no tiene ningún sentido para nosotros. ¿Sí están de acuerdo? A partir de esa gráfica nosotros no podemos sacar nada. No es una gráfica XY como nosotros estamos acostumbrados, pero esta es la gráfica real de una red neuronal. Todos los numeritos chiquitos que están a un lado son las variables que ocupamos para determinar, para hacer ese mapa. Y en la gráfica que está a un lado está el error, está la distribución del error. El error es muy bajito. El error es muy bajito. Ahora, ¿me va a servir ese error tan bajo para generar yo conocimiento? Está difícil. O sea, sé que funciona, pero ¿por qué? Eso no lo voy a saber. ¿Ok? Por eso se llaman modelos de caja negra. Las redes neuronales artificiales son modelos de caja negra. Así funciona. Si hacemos una comparativa entre la estadística clásica y los sistemas de la inteligencia artificial, pues son modelos todos de caja negra, ¿sí? La estadística clásica es cierto que nos da una comprensión profunda del fenómeno, o sea, podemos entender con una gráfica X y Y, podemos aprender y generar conocimiento que luego aplicamos para otras cosas, ¿no? Por eso los agrónomos somos los ingenieros del depende, ¿no? Porque hacemos X contra Y y todo lo demás no lo controlamos, pues depende, todo lo demás depende. Estos modelos de caja negra nos permiten hacer simulaciones muy precisas, pero no vamos a poder saber por qué. Esa es la contraindicación, digamos, que tienen. En la estadística clásica, la experiencia es invaluable, es invaluable. O sea, un agrónomo con experiencia no se consigue debajo de las piedras, porque la forma en que se genera conocimiento genera que para procesar todo ese conocimiento pues se necesite el razonamiento humano, la experiencia humana. En los modelos de inteligencia artificial no, es totalmente independiente del criterio humano, es totalmente independiente, son sistemas, insisto, de caja negra, entonces es un poco complicado manejarlos. ¿Para qué nos sirven estos? Básicamente, ¿o qué buscan los sistemas de inteligencia artificial actualmente? Básicamente todo está centrado en automatizar por completo el proceso, desde la recopilación de datos hasta el análisis y la toma de decisiones. Todos los sistemas de IA actualmente tienen como fin, ese fin, automatizar todo por completo. ¿Es posible? Sí, es totalmente posible. Los sistemas de IA necesitan grandes volúmenes de datos masivos. Eso es lo que se necesita para poder tener métricas elevadas, accuracies elevados. Este estudio de IBM dice que para el año 2023, o sea, hace 3 años, iban a haber instalado 12 millones de sensores agrícolas. 12 millones de sensores, es un mundo de información la que hay. En muchos casos los sensores ni siquiera están instalados. Por ejemplo, una imagen de dron, un dron no es un sensor instalado, pero sin embargo una sola imagen puede tener millones de datos. Aquí, esta es una imagen térmica, por ejemplo, de un dron. No sé si alcancen a ver, ahí por ahí se van 2 personas caminando, quién sabe qué hacían a media milpa, pero son 2 personas caminando. ¿Qué se puede hacer con eso? Se pueden hacer sistemas de alerta temprana, sistemas de visión artificial, se pueden manejar insumos agrícolas. Actualmente ya hay sistemas para que los invernaderos se conecten entre sí y pueden determinar la cantidad de fertilizantes, plaguicidas, insumos que se necesitan para poder optimizar la compra, por ejemplo. ¿Tenemos esa capacidad de generación en los sistemas agrícolas? Sí, nos sobra. O sea, el costo de los sensores últimamente ha disminuido mucho. No quiere decir que esto va a reemplazar a la química húmeda de toda la vida, claro que no, pero sí se necesitan establecer protocolos diferentes para poder incorporar esos datos a los sistemas de IA. Eso es un reto que también resulta importante y es algo que valdría la pena abordar. Ahorita por falta de tiempo no lo haremos. Ahora, todo esto estaba bien, ¿no? Hasta aquí es la inteligencia artificial, pero
aparece el Internet de las cosas. No sé si alguien está familiarizado con el término, yo creo que sí. El Internet de las cosas es los protocolos que actualmente existen para que se comuniquen máquina con máquina sin tener que pasar por el ser humano. El Internet originalmente se inventó para que se comunicaran los seres humanos, ¿no? El correo, el chat y todo eso. Actualmente eso ya no es necesario. Los protocolos actuales están pensados y están diseñados para que los aparatos se comuniquen entre sí, sin que nosotros tengamos la necesidad de hacer nada. Entonces, eso genera que yo puedo instalar un sensor, ¿sí? Ese sensor se comunica automáticamente con el sistema analiza los datos, devuelve la decisión a otro actuador que puede prender o apagar algo, puede mandar a hacer un vuelo de dron, puede mandar a fumigar una zona específica, en fin, o sea, se puede tomar cualquier decisión utilizando el Internet de las cosas. ¿Esto es caro? No, no es caro. O sea, definitivamente no lo es. ¿Cuáles son las consecuencias? Ya para ir cerrando, ¿cuáles son las consecuencias o las cosas que debemos de nosotros considerar? Primero, como cualquier cambio tecnológico, esto va a generar desempleo. Esa es una realidad. A mí me gusta poner esa imagen, un dron fumigando. Esta fotografía la tomé en el estado de Hidalgo. Y pues antes se contrataban a 3 personas y se les pagaba todo el día, ¿no? Un jornal, o sea, pues, de un trabajo que podía durar 6 horas, 8 horas. Ese dron hace lo mismo en 15 minutos, a un precio mucho más bajo. ¿Qué van a hacer esas personas? Pero hay una parte buena, esas personas ya no van a tener que estar expuestas a los agroquímicos. Tienen su parte buena y tienen su parte mala. El desempleo tecnológico en países industrializados puede llegar al 75%, eso ha pasado antes, pasó en la revolución industrial, o sea, ya pasó antes esto, y en la agricultura es algo que ya se viene con cada vez más intensidad. Se están abriendo, alguien me decía, para un agricultor eso es bueno, porque ahorita hay mucha escasez de mano de obra. Puede ser que sí, eso es algo que debo de dejar sobre la mesa, ¿me explico? Puede ser que sí o puede ser que no. Hay una empresa con la que luego trabajamos, que ellos nos decían, es que el problema no es el dron, sino que no hay pilotos. O sea, ellos tenían un problema de que no había pilotos capacitados para volar esas cosas, ¿no? Hay una demanda imposible de satisfacer de pilotos. Quiere decir que las capacidades que se exigen ahora de los trabajadores del campo son diferentes. Hace 20 años, ¿a qué trabajador del campo le hubiéramos pedido que sepa volar un dron? ¿No? Era algo que no tenía ningún sentido. ¿Qué otras cosas hay que considerar? Si nosotros generamos conocimiento, ese conocimiento debe estar, vamos a llamarlo así de una forma amable, calibrado a las condiciones de nuestros productores. Eso es algo bien complicado. Sí se puede, pero es algo bien complicado. Necesitamos transferir además esa tecnología. Hay mucha de esa tecnología que se transfiere para que la use el agricultor, todavía hay un camino un poco largo. Ese es un reto. Algo que siempre dejo sobre la mesa, ¿y de quién son los datos? Y mi línea de investigación es esa, o sea, no de los datos, sino nosotros desarrollamos sistemas de inteligencia artificial, autómatas, etcétera. Pero hay que dejar esto sobre la mesa. ¿De quiénes van a ser los datos? Nada más lo dejo ahí un poquito por falta del tiempo, pero reflexionen esta idea, por favor, porque es algo bien importante. ¿De quién son los datos? ¿De quién van a ser los datos? ¿Qué gana el agricultor con proporcionar, para dar datos que alimenten a un sistema de IA? ¿Qué gana el agricultor a cambio? Eso es algo que hay que poner sobre la mesa. Algo que me ha pasado, que nos volvemos, cuando estos sistemas funcionan, y yo lo veo mucho en los invernaderos que son completamente autómatas, nos volvemos muy dependientes de la tecnología. A mí me pasa. Si ustedes en este momento me preguntan, ¿cuánta agua le pusiste a tu invernadero para producir tomate? Yo no lo sé, se los juro que no lo sé, y soy fisiólogo vegetal. ¿Por qué no lo sé? Porque el sistema se encarga, el sistema lo gestiona, el sistema sabe.
Si yo quiero, le pido reportes, pero si no quiero, pues no le pido nada. Y eso genera una dependencia tecnológica. O sea, corremos el riesgo de perder un poquito el control de la situación y pasa. O sea, esto pasa con mucha más frecuencia de la que ustedes se imaginan. Muchos estudiantes, incluso de agronomía, cuando están muy acostumbrados a manejar este tipo de sistemas, ya no se enteran de lo que pasa dentro del invernadero. Ya no saben a qué hora se suben las cortinas, a qué hora se prende el sistema de calefacción, de refrigeración. Ya no lo saben porque el sistema lo gestiona por ellos. Entonces, estas cosas son, para mí, las que hay que ponerle especial atención en virtud del funcionamiento actual y de los sistemas, de la forma en que funcionan actualmente los sistemas de IA. La verdad es que el tema da para muchísimo. Una hora es muy poco tiempo, el tema da para mucho, pero bueno, dejo sobre la mesa eso porque es responsabilidad de nosotros. Si esto se lo preguntan a un computólogo, el computólogo no va a tener idea porque no sabe de agricultura. Cuando nos los preguntan a nosotros decimos, pues ese es problema de los computólogos, ¿va? Eso es problema de los que desarrollan el sistema. Entonces queda una especie de vacío en medio de ambas disciplinas. Nuestra responsabilidad como al ser profesionistas de la agricultura, pues es llenar ese vacío, tomar las decisiones de lo que deberíamos de poder hacer. De nosotros depende hacia dónde queremos llevar esta tecnología. Definitivamente es un arma muy poderosa. Estoy hablando de un arma en el buen sentido de la palabra. Es, cambio mejor por herramienta, muy poderosa para la producción agrícola, pero somos nosotros quienes tenemos que tomar la responsabilidad y la decisión de a dónde queremos llegar. Y el paso número 1 es entender cómo funciona esto, es saber dónde estamos parados y aplicarlo con nuestra ética y con nuestra capacidad de raciocinio hacia los sistemas agrícolas. Ese sería el escenario ideal, pero tenemos que partir de cambiar un poquito la forma clásica de hacer agricultura y pensar en este tipo de tecnologías. Personalmente creo que dentro de muy poquito tiempo, aunque me digan que aquí en Tabasco no, y porque los agricultores todavía no se avanza, pero créanme que en muy poquito tiempo la agricultura tal y como la conocemos puede dar cambios drásticos y muy importantes. Esta tecnología ya está encima de nosotros, mucho más cerca de lo que nos imaginamos, mucho más cerca, ¿no? A veces ni siquiera nos damos cuenta y la usamos. Una imagen del satélite de un cultivo de maíz, yo la puedo tener sin que siquiera el productor se entere. Yo puedo tener más información de ese agricultor que él mismo. Actualmente la tecnología ya lo permite. Entonces, bueno, esas son las cosas que quisiera dejar sobre la mesa. Quedo a sus órdenes por si, no sé si hay tiempo para preguntas, pero bueno, quedo a sus órdenes y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sin duda, un tema muy interesante y que tenemos que seguir pensando. ¿Tenemos tiempo para 2 preguntas? ¿Alguien? Adelante, doctor. Maestro. Gracias. Primero, gracias Marcelo por esta ponencia magistral muy interesante. Seguramente todos los alumnos que están aquí, los estudiantes sobre todo, todos, pero en particular ellos, van a darse a la tarea de ilustrarse en este tema que es definitivamente algo que tenemos que tomar muy en cuenta en los programas educativos de ingeniería en agronomía. Estamos de hecho de cara a una reestructuración y lo tenemos que tomar en cuenta. Particularmente en específico, mi pregunta va en el sentido de la legislación que hay en relación con este tema. De lo que yo conozco del marco legislativo, definitivamente estamos en pañales y lo que más me preocupa es que la gente que está a cargo de la legislación está muy alejada o ajena a estos temas. Me atrevo a decir que si no todos, la mayoría, creo que sería una excepción a alguien que estuviera en el ámbito legislativo y que supiera esto. Y en ese sentido va la pregunta, ¿cómo armonizar este vertiginoso ritmo de avance tecnológico
con la parte legislativa. ¿Qué se le tendría que estar solicitando a estas personas que están encargadas de la política pública y de la legislación para que no nos, no nos atropelle, esta tecnología que tenemos al alcance, pero que está al alcance no de todos, por cuestión económica, por el tema de que la mayor parte de los productores, de acuerdo a uno de los más recientes estudios que se mandó a hacer por parte del Estado mexicano, alrededor de 3/4 partes de los productores mexicanos pues son pequeños productores y que no tienen la posibilidad de económicamente adquirir estas tecnologías. Entonces, ¿cómo armonizar esto con la parte de política pública y la parte legislativa? Qué difícil pregunta se acaba de aventar. Esta es una de las cuestiones clave. Pero como referencia, Europa, quiero poner tantito como ejemplo Europa. Es uno de los continentes donde la legislación en este sentido fue de las mejores en el mundo en su momento. O sea, Europa es un país, un continente, un conjunto de países, toda la Comunidad Económica Europea, donde esto estaba profundamente legislado, a un grado ahora ya que se ve absurdo. El problema con ellos fue que esa legislación no les permitió avanzar en conocimiento, mientras que en otros países donde no estaba legislado pudieron avanzar y hoy día Europa no figura nada en estos temas, cuando hay otros países con mayor libertad pudieron hacer muchas más cosas. Hablando específicamente del caso mexicano, nuestra legislación es sólida en algunas partes, por ejemplo en la protección intelectual. El problema es que esto está mucho más allá. ¿Qué tendríamos que hacer según yo? Si nosotros nos podemos a legislar ahorita, sería muy complicado contener el avance tecnológico. Al mismo tiempo, si nosotros por cuidar la legislación no dejamos que esto llegue a los agricultores, finalmente ellos van a ser los perjudicados. Creo yo que ante esa disyuntiva, ante ese camino binario, ¿no?, de cómo hacerle para proteger todos los intereses, lo que tendríamos que estar haciendo es democratizar esto, que más personas, que todo el mundo sepa, que todo el mundo lo haga, que todo el mundo lo implemente, para que de esa forma no existan huecos en la legislación para que esto genere un problema eventualmente. Creo yo que el asunto va por ahí. Tenemos que democratizar lo más posible, que todo el mundo lo haga, que existan muchas, incluso pequeñas empresas, que me da mucho gusto que ya empiezan, en México empiezan algunas empresas muy pequeñitas a ofrecer algún tipo de sensorización o de análisis, cosas que empiezan y que al haber un vacío legal pues avanzan. Tendría que impulsar, tendría que hacer, por ejemplo, algo que no tenemos aquí en México, por ejemplo, son modelos de IA para estimar el crecimiento y desarrollo del maíz. Somos el centro de origen del maíz, no tenemos un modelo de IA para eso. ¿Qué necesitaríamos hacer? Coordinar esfuerzos, porque somos el centro de origen, tenemos la mayor cantidad de datos de maíz en todo el planeta y se originaron las especies. Y eso podría ser, y es algo que no existe, y es algo que debería de hacer. Pero esos son ejemplos de los muchos que hay. Entonces, en general, yo creo que democratizar el conocimiento de tal forma que supere cualquier interés mediático que pudiera existir. Tomando como ejemplo el caso de ¿alguna otra pregunta breve? Buenos días, buenas tardes. Mi pregunta más que nada va enfocada al sector económico. ¿Cuál es la influencia de la tecnología, ya sea negativa o positiva, en este proceso de producción agropecuaria? Si bien ya existe actualmente,
pero se prevé que puede existir más con el auge de las tecnologías y la inteligencia artificial. Justamente lo que comentaba de las estimaciones que no existen actualmente, se me podría dar su punto, su opinión. Gracias. El tema del costo y el impacto sobre eso en los sistemas agrícolas también es un tema muy interesante que da para mucho. De entrada, contrario a lo que todos nosotros aquí nos imaginamos, el costo de implementar estos sistemas es cada vez más bajo. Nosotros, pues como referencia, ¿verdad? Te voy a dar un ejemplo real totalmente. Un sistema completo de automatización para un invernadero de alta tecnología, de altísima tecnología, puede llegar a costar más o menos alrededor de entre 800 y 1.200.000 pesos. Un sistema comercial top, me saluda también con el invernadero, totalmente automatizado. Si nosotros desarrollamos uno de esos, porque lo hemos hecho, el costo en piezas y en materiales anda alrededor de los 2.500 pesos. O sea que la diferencia es únicamente porque yo sé que empiezas a usar dónde conectar así el sistema en sí. Ese es el gap, esa es la diferencia que podría generar en utilidades. Un agricultor con un sistema completamente automatizado, aunque se vuelve dependiente tecnológico, pero también el beneficio económico para él sí es importante, porque se ahorra mano de obra, porque se ahorra fertilizantes, etc. Simplemente el no ir a prender el riego cada hora en un invernadero típico de hidroponía en el centro del país, donde el riego es cada 60 minutos, por ejemplo, simplemente el no ir todos los días cada hora ya es una ganancia impresionante. Términos de tiempo, en términos de todo. No sé si eso responde a tu pregunta. Realmente es un tema que da para bastante, porque lo interesante aquí es diseñar un plan de negocios para este tipo de sistemas. Ese es el reto. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer para que esto llegue en términos generales? Muchas gracias a todos por cuestiones de tiempo. Por cuestiones de tiempo, no continuamos con preguntas. Está el correo del doctor para que si tienen inquietudes, preguntas y demás, se pueden comunicar directamente con él. De parte del comité organizador vamos a entregar la constancia al doctor Francisco Lara Viveros, que lo acredita como ponente magistral de este evento. Asimismo, entregamos un pequeño recuerdo para que lo lleve allá a su nueva tierra. Muchas gracias, doctor.